Muy bien, queridos amigos, alumnos, pacientes, seguidores, público en general. Hoy nos toca, después de haber visto a fondo la fe y la esperanza en sesiones pasadas, aun cuando creo que quedan por ahí algunas cosas que aclarar todavía, vamos a comenzar el ciclo dedicado a la virtud de la caridad. La caridad, entendiendo que viene de un verbo latino, care, que significa cuidado por. Entonces, el significado semántico de caridad es como en inglés, to care, ¿sí? Tener cuidado por, tener cuidado de. Como dice por ahí una canción de Jorge Negrete, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. El que tenga dinero, que lo cuide, que lo cuide. Y la salud y la platita. Que lo cuide, que lo cuide. Bien. Entonces, comienzo por hacer una aclaración absolutamente necesaria en este planeta donde se confunde la caridad con el buenismo. El buenismo es esa actitud radicalmente oligofrénica, falta de seso y falta de valor, que consiste en no criticar el mal. Dizque por caridad. No se lo digas, lo vas a ofender. No, mejor quédate callado, ¿qué tal si se enoja? No, lo único que vas a ganar es que rompa contigo. No, hombre, ¿qué va a decir? No, déjalo en paz, no te metas en su vida. Todo eso y más expresiones similares se llaman buenismo. Y en la doctrina social católica está radicalmente prohibido. El primero que habló de esto de manera contundente fue San Pío X, quien dice lo siguiente, lo cito, no es una cita mía, es una cita en la que escribe nada menos que ese extraordinario santo que fue San Pío X. Dice, no es caridad tolerar el error. Así titula su escrito. Y continúa. La verdadera doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad, fíjense, el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas, por muy sinceras que éstas sean. Esta misma doctrina católica nos enseña también que la fuente del amor al prójimo se halla en el amor de Dios, Padre común y fin de toda la familia humana, y en el amor de Jesucristo, cuyos miembros somos hasta el punto de que aliviar a un desdichado o desgraciado es hacer un bien al mismo Jesucristo. Aliviar a un desdichado es hacer un bien al mismo Jesucristo. ¿Y de qué se le va a aliviar? De la opinión o de la conducta erróneas. Como se lo dije yo hoy a una persona, cuyo nombre obviamente no voy a decir, que me escribió, me mandó un mensaje diciendo, hola, doctor Juan Bosco, soy la chica trans que lo saludó hace un par de meses. Y le contesté, con todo respeto, puse su nombre, no eres una chica trans, eres varón cromosomáticamente hablando en cada una de tus células. Así que me dirigiré a ti como varón. Y me contestó, ay, ¿por qué tan enojado?
No, le dije, yo no estoy enojado. Te estoy diciendo la verdad que puede salvar tu alma de la condenación eterna en el infierno. Y entonces él cambió de tema y me pidió mi opinión sobre la película de Barbie. Y lo que le dije sobre la película de Barbie, pues fue la verdad también. ¿De qué se trata la película de Barbie? Pues se trata de una burla, de una infravaloración del varón, en donde dice, la tesis central de Barbie es todo, Ken es solo Ken, dando a entender que es un accesorio de la Barbie. No es su compañero, no es su esposo, no es su novio, es un accesorio de adorno, el famoso Ken. Bueno, mucho menos famoso que la Barbie. Y ya no me dijo nada. Hasta el momento seguramente se molestó, pues por la forma mía de contestarle a su saludo de hola, soy una chica trans que habló con usted hace un par de meses, y mi respuesta, no eres una chica trans, eres un varón en cada una de tus células, hasta el último cromosoma. Así hay que ser. No podemos tolerar el error. ¿Qué ha producido en México la tolerancia al error? Me voy a basar en un artículo, voy a citar a su autor, que es Pablo Iriart, un escritor de algún diario mexicano. No recuerdo si del Universal o del Financiero, pero por ahí anda. Y él dice cosas muy interesantes, y bien dice cosas muy absurdas. Por ejemplo, él comienza diciendo, de una manera muy acertada, que tenemos hoy una batalla por la salvación del alma de México. ¿Sí? Esta es una batalla por la salvación del alma de México. Porque el alma de México se ha perdido por la falta de caridad. Y la caridad se ha perdido porque el gran ausente en México se llama nuestro Señor Jesucristo. Y como la caridad está íntimamente ligada al reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Rey de la creación, como Rey de México, como rector de nuestros actos libres, pues entonces la batalla por el alma de México es una batalla que estamos perdiendo. Dice erróneamente Pablo Iriart, después del excelente título que le pone a su artículo, que no es una batalla de tipo religioso. Claro que lo es. Él pone que es una batalla de tipo laico y universal. No, don Pablo, perdón que te contradiga, pero no. A ver, voy a silenciar al grupo porque están activos muchos micrófonos. Ya. Esta batalla por el alma de México, dice erróneamente Pablo Iriart, es una batalla laica y universal. Pues no, señor Iriart, no es una batalla laica, es una batalla religiosa, en donde el gran expulsado, pues, es nuestro Señor. Y empieza él de manera muy apropiada su análisis, diciéndonos que en el caso del narco hizo avance. Ya narco se escribe con N mayúscula, porque es nombre propio. Hizo avance. Las Fuerzas Armadas actúan como cuerpo de reacción a través de bomberazos sobre hechos consumados.
Nadie imaginó que la peor herencia de López Obrador sería la crisis moral, y yo añado, y religiosa, ético-moral y religiosa, que corroe a México como una bacteria maligna, que avanza incontenible. Y yo digo, en contraposición a lo que sostiene don Pablo, que esta es una crisis universal, sí, porque es una crisis que se da en lo ecológico, donde está México en proceso de destrucción, biológico, donde se da la batalla contra el aborto, que se va perdiendo, por supuesto, en el ámbito psicológico, porque están en juego la libertad, los conocimientos, la sabiduría, la escolaridad y la formación académica. Están ocupando el último lugar en el continente americano, según organismos tan serios como la OCDE. Y además es una batalla social en donde las familias se están destruyendo, donde 7 de cada 10 familias están en proceso de destrucción, según el INEGI. Y sobre todo es una batalla espiritual. Esto no lo dice don Pablo, lo digo yo. Es una crisis ético universal, eco, bio, psico, social, espiritual. Continúo citando a Pablo en lo que tiene de valioso y censurándolo en lo que tiene de erróneo, porque es una mezcla bastante confusa de acierto y error. Si bien predomina lo positivo en su artículo, como lo planteó alguna vez el gran periodista David Brooks en el New York Times, las acciones y las personas tenemos una esencia ético-moral, sí, muy bien dicho. Los seres humanos tenemos una esencia ético-moral, por supuesto que sí. Dice Brooks, que es un periodista laico, ni siquiera es cristiano, pero aquí habla con propiedad, habla con veracidad. Dice: el alma es donde están nuestros anhelos morales. Por ejemplo, las emociones que nos hacen sentir admiración ante la generosidad y repugnancia ante la crueldad. Aquí viene uno de los mejores comentarios de Pablo. Dice: a nuestro presidente, bueno, yo ahí pongo en tela de duda el título que le reconoce. No es mi presidente. Yo estoy seguro que tampoco lo es de ninguno de ustedes, porque a ninguno de nosotros nos representa. Lo digo sin temor a equivocarme. A ninguno de nosotros malo nos representa, porque le encanta la crueldad. No solamente no le repugna la crueldad, parece fascinarle. Su gobierno, pues, ha dañado el alma de México. El tejido social del país está carcomido por el avance del quehacer criminal. Ni el narco, ni las extorsiones, ni los asesinatos, ni las desapariciones se inventaron con el peje. Pero su avance ha sido tan grande y la indiferencia del presidente es tan pasmosa, y frase de Pablo muy cierta, la indiferencia del supuesto presidente es tan pasmosa que estamos perdiendo la nación. Estamos perdiendo el alma de México. La soberanía no la perdemos ante los Estados Unidos, sino ante los cárteles del narcotráfico y la extorsión. Difícilmente encontraremos una colonia o una manzana donde no haya alguien que tenga un primo, un conocido o un novio que no esté involucrado con grupos criminales o que haya sido víctima de ellos. Hay un gobierno paralelo, un narcogobierno paralelo, subterráneo,
que actúa y manda al margen de las instituciones y contra ellas. ¿Quieres trabajar tranquilo en tu zapatería? Págale al narco. ¿Quieres que tu restaurante siga funcionando sin que haya violencia? Págale al narco. ¿Quieres que los trabajadores de tu fábrica o negocio regresen bien a sus casas? Págale al narco. ¿No quieres que a tus hijos los recluten bandas de sicarios, vendedores de drogas o extorsionadores? Que se vayan del país. Ya son 25 millones de mexicanos los que no están en este país, los que no están en su patria. Se cuentan por millones los que se han escapado, víctimas de la violencia. Es la sociedad misma la que está en proceso de descomposición. Pero lo que nunca dice Pablo es por qué. Si la sociedad mexicana está en proceso de descomposición, no es por el atávico problema de corrupción de las élites, que se corrige con sistemas de fiscalización transparente y de rendición de cuentas. No, no es por eso. Es porque hemos expulsado de nuestro territorio físicamente, moralmente, éticamente, socialmente, biológicamente a nuestro Señor. Y lo más paradójico es que el que escribe este artículo no toma en cuenta lo que estoy diciendo. No sé si porque lo ignora o porque él también incurre en un gravísimo crimen que se llama laicismo. Y es lo más probable que así sea. Por eso la elección presidencial del próximo año, por esta ausencia del referente absoluto llamado Cristo, esto lo digo yo, la elección presidencial del año próximo va mucho más allá del petróleo sí o el petróleo no, de un aeropuerto aquí o una refinería allá. Aunque el casi billón, con B de burro, que se ha robado el peje para hacer sus caprichos, cuando menos la mitad, ¿qué creen que ha pasado? Con 500,000 millones. ¿Qué ha pasado con 500,000 millones? Han ido a dar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sobre todo a Venezuela. A la Venezuela tiránica de Nicolás Maduro. Que nada más estoy esperando que Dios nos haga el favorcito de hacer que se caiga de Maduro. Y a Nicaragua, aun cuando no lo digan, y a Nicaragua también. Bueno, el de Nicaragua ya hizo hoy algo peor. Hoy en la mañana, cuando abrí el ojo, lo primero que leí fue una noticia a las 7:30 de la mañana. Ortega confisca y bloquea todas las cuentas relacionadas con sacerdotes, obispos y seminarios católicos. Congeló las cuentas y las confiscó a las pocas horas después. O sea, dejó sin recursos económicos a miles de personas que se dedican a la evangelización, a la educación, básicamente a esas dos cosas. Eso hizo... Cárdenas intentó algo parecido aquí con la catedral, con el santuario de Guadalupe, hay que recordarlo. ¿Cierto? Entonces, los comicios de junio próximo serán la batalla por el alma de la nación, porque estamos perdiendo a México. O lo rescatamos o no hay reversa. Ahora los dos grandes cárteles, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, están enfrentados. Pero ¿qué tal si llegan a aliarse y juntos combaten al Estado y destruyen lo poco que queda de las instituciones de la República, que no tienen capacidad ya para someterlos? Porque el armamento del narco es varias veces superior en alcance, en potencia de fuego, en calibre y en número que las armas que tiene la élite del ejército mexicano.
Este concepto es fundamental de entender. Es como si quisieras enfrentar a un tipo armado con una Luger 9 milímetros con una resortera. Esa es la proporción de las armas entre el narco y el gobierno mexicano. Y mientras la Guardia Nacional pierde el tiempo en tareas de control de la inmigración y el ejército está distraído en funciones ajenas a la defensa de la integridad territorial, de la soberanía y de la protección a la población. Sobran los videos en donde los narcos están bajando a la gente de sus automóviles en un retén, por ejemplo en la carretera que va de Matehuala a Saltillo, o de Saltillo a Monterrey, o de Monterrey a la frontera. ¿Y qué creen que hacen los soldados? Como tienen prohibido disparar, se van y dejan indefensa a la población. Eso es lo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista totalmente al que debiera ser nuestro comandante supremo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo y Rey de México, desconocido ya. En el caso del narco y su avance, las Fuerzas Armadas actúan como cuerpo de reacción a través de pequeños bomberazos sobre hechos consumados. ¿Qué es eso? Sucede una masacre en Jalisco, ahí van soldaditos a Jalisco, claro, después de la masacre. Sucede una matanza en Guanajuato, ahí van soldaditos a Guanajuato. Atentados criminales en Tamaulipas, para allá van las tropas. ¿A hacer qué? A levantar un acta de lo sucedido, pero no a defender a la nación. ¿Por qué? Porque el ejército está comprado por el adversario. Así que no contamos con él, ni con la Guardia Nacional, ni con la Policía Municipal, ni con la Policía Federal, ni con la Policía Antinarcóticos, que diera yo por contar con la DEA o el FBI, que están pegando de gritos y amenazan con invadir México. Y lo harían con toda la razón del mundo, ¿eh? Yo aplaudiría el paso de la DEA a México. Claro, de la parte honesta de la DEA, porque ya sabemos que también ahí en San Juan hace aire. La ausencia de estrategia es producto de la indiferencia presidencial y la consecuencia es que el poder fáctico y táctico, que no es lo mismo, fáctico y táctico de los grupos criminales ya supera el poder del Estado. La famosa maligna estrategia de abrazos no balazos resultó en pura demagogia y complicidad. El gobierno reparte culpas para zafarse de la discusión. No, es de que hace 10 años Fox, no es de que Felipe Calderón, no es de que ya Chole vendió su casa, caramba. Puros pretextos, porque tuvieron 3 años con mayoría calificada en el Congreso para realizar cambios constitucionales. Los tuvo Morena. ¿Y qué hicieron para realizar cambios constitucionales a favor del alma de México? Nada. Así que se perfila una gigantesca derrota del país. Las Fuerzas Armadas eran un recurso de emergencia para someter a las organizaciones criminales que rebasaron los límites de la seguridad pública en algunos estados. Después de 17 años en esta tarea, el ejército se encuentra dividido y, ojo, desnaturalizado. Ya no es un ejército, es gente con uniforme
y armas, pero no es un ejército. Porque se convirtió en parte del problema y dejó de ser la posible solución. López Obrador tuvo todo el respaldo ciudadano para crear o fortalecer una corporación civil ampliamente dotada de presupuesto, armamento, bien capacitada, con solvencia para garantizar en un plazo razonable la vida normal de la población. ¿Por qué no lo hizo? Comento yo, ¿es un error? No. Es un proyecto de gobernabilidad. Su proyecto de destrucción es un proyecto de gobernabilidad. Es aniquilar. El proyecto del PG consiste en aniquilar el alma de México. Y los mexicanos se dejan. ¿Por qué? Porque carecen de referente absoluto que los llevaría a, por caridad, a tener a Cristo como referente de su vida y a proclamar, a atacar, a denunciar el brutal error en el cual vivimos o sobrevivimos. Un ejemplo en carne propia. Mi esposa y yo estamos en Jiutepec, Morelos, en una casa de nuestra propiedad, una casa de valor medio, de tamaño medio, en una cerrada donde hay otras 5 casas. ¿Y qué creen? Ya no nos atrevemos a salir. Porque sabemos que un día sí y otro también, de aquí al centro de Cuernavaca, asaltan. No en un sitio, sino en varios. Con la complicidad de todas las fuerzas del orden o su indiferencia. Así que el día que regresemos procuraremos regresar a media mañana, porque sí, al mediodía la inseguridad disminuye, pero después de las 4 de la tarde aumenta y en la noche mejor no les digo qué sucede. La indolencia del malo ante el dolor social echó por la borda esa oportunidad que tuvo para capitalizar en bien del país el respaldo popular que todos los días pierde. Y me alegra enormemente. Del 70 ha bajado al 52 y espero verlo caer pronto abajo del 50. Casi todo México estaba con él. Bueno, aquí una queja y una denuncia, y lo digo horrorizado, furioso, indignado. La Conferencia Episcopal Mexicana apoyó a AMLO, a Malo, en las pasadas elecciones presidenciales, y hoy no hayan dónde meter la cabeza arrepentidos. Los obispos, el arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar Retes, apoyó a este miserable. En vez de denunciarlo en los púlpitos. Y entonces ligo esto con este comentario con mi intervención original. ¿A qué faltaron los obispos? A la caridad. No es una opinión, es un juicio certero. Porque no se informaron lo suficiente. Yo desde muchos años antes y otros muchos como yo y mi familia, por ejemplo, por no ir más lejos, conocíamos bien las fechorías de este malandrín. ¿Y por qué los obispos le creyeron? Pues hay que mezclar una alta dosis de oligofrenia, de falta de seso, una gran dosis de miedo y una gran dosis de complicidad y otra de ignorancia, y tenemos ya un cóctel mortal. Ya no sirve que se sigan arrepintiendo.
También las cámaras empresariales apoyaron. Todas las cámaras de comercio, todas las cámaras de la industria. Bueno, hasta la Coparmex lo apoyó. Qué lástima que mi hermano Carlos ya se había muerto. Si no, la Coparmex, de la cual él era presidente, no lo hubiera apoyado. Se equivocaron pues los obispos y sacerdotes al dar un voto de confianza a Barrabás. El cuerpo social pues está en estado de coma o en estado de no coma, en el sentido de los que no comen o comen mal, y en el sentido médico está en estado de coma, es decir, privado del sentido, privado de los órganos sensoriales. A muy pocos, les importan las noticias de los grupos criminales que toman el control de poblados, rancherías, ciudades, carreteras, tramos de frontera, tráfico de personas, cuerpos de seres humanos descuartizados en la vía pública. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el malo? Reprocha a los periodistas que se hable del asunto y se exhiba lo que ocurre. Ay, la prensa tan mala que habla mal de mí, politizando las noticias. No hablen de eso, es de que me hacen quedar mal. ¡Qué barbaridad! El que no se indigne con esto es que tiene atole podrido en las venas. Todo esto, pues, para decir que se le resbala la crueldad. Pero gracias a Dios, en cierta forma, su indiferencia ya permeó a la comunidad internacional. Pero se sigue negando a recibir a las madres de desaparecidos en México. No me molesten. Y bueno, acaba de suceder esta semana pasada un verdadero sainete. Un grupo de buscadoras de niños desaparecidos o de personas desaparecidas llegó a Palacio buscando una cita con el peje. ¿Y qué creen que les dijeron? Palacio Nacional está cerrado por vacaciones. ¿Así? ¿En qué país puede ocurrir esto? Solo en el México del peje. Palacio Nacional está cerrado por vacaciones. Por supuesto que era una mentira. En cuanto estas mamás se fueron, abrieron las puertas y siguieron recibiendo gente muy controlada para que no hagan hacer sentir mal al alfeñique de Palacio. Nunca va a escuchar, nunca va a compartir con nadie su aflicción. ¿Por qué? Porque no hay caridad. Y esta falta de caridad en el número 1 mandatario de este país es la razón más profunda de nuestras tragedias, porque la horda que lo sigue lo imita, y la horda de 40 millones de chairos que lo siguen lo imitan en su falta de caridad. Tienen pues a favor todos los chairos de este país, todos los ignorantes de este país, todos los indecisos de este país, que sumados entre sí nos da la cifra escalofriante de 75 millones, alguien que nos gobierna con su complicidad, con el silencio de la mayoría, con la debilidad, el miedo, el temor, la ignorancia, la indiferencia, repito, de esa mayoría
que no condena, que no habla, que no protesta. Y que cuando unos pocos van a Palacio Nacional a protestar, les salen con que Palacio Nacional está de vacaciones. Eso es cierto. Muchos que conocen la agenda del PG nos dicen cómo es su agenda normal. Se levanta muy temprano, acude a la mañanera, terminando la mañanera, se dedica a partir de las 10 u 11 de la mañana a tirarse en su cama, a tomar medicamentos y a cuidar de su muy precaria salud. Así que aunque parezca chiste, repito aquella frase de Señor, ¿te lo llevas o te lo mandamos? No es justo para México, no es justo todo lo que he explicado, sobre todo a la luz de lo que todavía nos da tiempo de introducir, después de haber dicho que lo que está de por medio es la sobrevivencia del alma de la nación. Todo eso por la ausencia de la caridad. A escala nacional. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es el 7% de la población católica sedicente que acude a misa los domingos, ya sea presencial o virtualmente. Ni siquiera aprovechan la oportunidad de acudir a las misas virtuales que abundan y que son válidas. ¿Qué hace ese 7%? A lo mejor muchos de ellos practican la caridad, pero es un porcentaje excesivamente exiguo, limitado, impotente, reducido. Para contrastar y ver el lado opuesto de la moneda, definamos caridad. La caridad es la virtud teologal. Ahora sigo al catecismo de la Iglesia Católica. Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Jesucristo hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús, que reciben también de ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced pues en mi amor. Y también dice, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Piensen, por favor, en el nivel de difusión que tienen estos conceptos. Incluso entre ustedes. Honestamente, ¿quién había leído este párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se explica profusamente, correctamente, ampliamente lo que es la virtud de la caridad? Yo creo que muy pocos. Ojalá me equivoque. Escribió una persona, Oliva, yo. Si hay alguien más, escriba yo. La caridad es el fruto del Espíritu y la plenitud de la ley. Yo, Damaris, yo, Arredondo, yo, usuario de Zoom, llevamos 5, muy bien, bravo. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley. Jorge Alberto 6, guarda los mandamientos de Dios y de Cristo, permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía, Juan Manuel 7. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos, Ricardo 8. Ana María 9. Vamos bien. Qué gusto. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos como Él hasta a nuestros enemigos. Por eso, finalmente tenemos la obligación de pedir por nuestros luciferinos gobernantes, para que antes de que entreguen los tenis, tengan a bien convertirse. Porque seguramente Dios se hará el gran cazador para tocar a las puertas del alma, del corazón, de cada uno de nuestros enemigos, que son mayoría, en proporción de 7-4 en este país. Así que nos hagamos prójimos del más lejano, mediante la caridad, que en este caso solo se puede ejercer mediante la oración. Termino con la epístola de San Pablo, que aunque muchos la hayan oído, vale la pena repetirla. La pregunta fue, Leti Molina, que quién ha leído la definición de caridad en el Catecismo de la Iglesia Católica, que está en los artículos 1822 a 1825. Concluyo pues con la epístola de San Pablo, que hace una descripción incomparable de la caridad. La caridad es paciente, es servicial y sin envidia. No es jactanciosa, no se engríe, no lleva cuentas del mal, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, se alegra solo con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Si no tengo caridad, dice también el apóstol, nada soy. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, ojo, todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, en nada me aprovecha. Porque la caridad es superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Pregunta Germán, repito la definición. Es la caridad la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Concluyo con esto mi exposición y comenzamos nuestra sesión de preguntas, dudas, comentarios y demás. Adelante, por favor, quien quiere.